Voy a empezar recordando algunas cosas que vimos el aula pasada. Em, entonces, en un haga uno es el subespacio de L2, donde la función pertenece a L2 y las derivadas de esa función en el sentido de distribuciones también pertenecen a L2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para toda phi en las funciones de clases infinito de soporte compacto, yo puedo escribir la integral de v de b por la parcial de phi con respecto a x y va a ser igual a menos la integral de vi phi. Y esta función pertenece a L2 y por tanto vi la llamamos la parcial con respecto a xi de v. Esto es la definición de derivada en el sentido de distribuciones y sabemos que como la v pertenece a L2 de omega, pertenece a L2 log y la distribución definida como v phi es una distribución. Esto es por lo que podemos hacer su derivada en el sentido de distribuciones como una integral. ¿Sí? No siempre se puede hacer como una integral, en este caso sí. Cuando estamos en haga uno, podemos definir un producto interno que está dado por el producto interior en L2 de las dos funciones más el producto interior del gradiente de las dos funciones en L2 a la n. Con esto tenemos un espacio de Hilbert con la norma simplemente la raíz cuadrada. Esa es la norma que tenemos en haga 1. Y bueno, sabemos que entonces este espacio haga 1 es un espacio de Hilbert, es decir, es un espacio vectorial completo con la norma inducida por el producto interior. Definimos otro espacio que vamos a ver que es muy importante en el problema inicial que puse. Yo puse un problema inicial, hoy espero volver a ese problema inicial, que era cómo resolver una ecuación diferencial parcial, que era el laplaciano o el problema de Poisson. Entonces, vamos a trabajar en un otro espacio que es haga un 0, que es tomar la cerradura de las funciones de clase C infinito con soporte compacto en haga un. Eso es tomar en D de omega, tomo la cerradura con la norma inducida en haga un. Bueno, en este espacio demostramos la desigualdad de Poincaré, que nos dice que cuando estoy trabajando en un abierto que está acotado en alguna dirección, eso puede ser
por ejemplo, una banda, o puede ser, pues, simplemente un conjunto acotado. Entonces, vamos a poder acotar la norma en L2 de la función por una constante veces la norma del gradiente de la función, pero eso únicamente es válido en haga un cero. Cuando estamos en, por ejemplo, en un omega acotado, no es verdad que haga un cero sea todo haga un. Va a haber funciones, por ejemplo, la constante 1 pertenece a haga un, pero la constante no pertenece a haga un cero. Eso vimos el aula pasada. Ahora denotamos el espacio dual de haga un cero, vamos a escribir como haga menos un. ¿Qué quiere decir el espacio dual? Recordamos que lambda pertenece a haga un cero prima al dual. Si lambda es una función, digamos, un funcional más bien, que va de haga un cero de omega en los reales y y es lineal y continua. Entonces, teníamos este resultado que voy a demostrar hoy y es si estamos en el dual de haga un cero, en haga menos un, entonces van a existir n más 1 funciones en L2 de omega, de manera que a haga menos 1 se representa como una suma de funciones F0 en L2 más una suma de derivadas con respecto a xy. Y el recíproco, si F se escribe de esta manera, entonces F pertenece a haga menos 1. ¿En qué sentido? Ahora lo vamos a ver. Bueno, lo que vamos a hacer es definir, dadas mis n funciones en L2, yo voy a definir una forma lineal en haga un cero como la integral sobre omega del producto de F0 con V más la suma de mis n funciones por, esta es la parcial con respecto a xy de V. Entonces, claramente, esta forma toma valores en R, pertenece a R cuando V está en haga un cero. ¿Por qué? Porque puedo aplicar la desigualdad de Helder en cada sumando, en cada término de la suma. Entonces pertenece a los reales y además es lineal y es acotada. Todo eso se puede ver por la desigualdad de Helder. Y por tanto, F pertenece a haga menos 1. Además, se tiene que el valor absoluto de F en V es acotado por la suma de
las normas de cada función al cuadrado, la raíz cuadrada de esa suma, y por la norma de la b en haga un 0, da igual, es lo mismo. Por otro lado, si queremos ver que cualquier f tiene una representación como una suma de funciones en L2 y sus derivadas, pues lo que vamos a usar es el teorema de representación de Riesz. Entonces recordamos el teorema de representación de Riesz, nos dice, teorema de representación de Riesz, que dice que dada lambda en un espacio dual, existe, esto es prima, existe una U tal que lambda de B es igual al producto interior de U con B para todo B en mi espacio de Hilbert. Entonces, lo podemos hacer, utilizar este teorema de representación para F en H-1. Además, bueno, se tiene la igualdad de las normas, ¿sí? La norma de lambda como elemento de H-1, o de H' en este caso, de H' es igual a la norma de U en H, en el espacio de Hilbert. Entonces, podemos usar el teorema de representación de Riesz y encontrar un punto UF que pertenece a H un 0, de manera que el producto interior de UF con B sea exactamente F en B. Pero este producto interior, como es la integral de UF por B más la integral de la parcial, y sumamos aquí en la xis de UF por la parcial de con respecto a xis de la B, y por lo tanto, ¿cómo va a ser cada FI? Pues la parcial con respecto a xis de UF. Y tenemos nuestro elemento en el dual de haga un 0 como F como esta suma. Entonces, siempre para las funciones en H-1 se pueden escribir de esa manera. No importa si omega es acotado o no en alguna dirección. Aquí no estoy usando el teorema de Poincaré. Estamos haciendo directamente con el teorema de representación de Riesz y sin importar cómo es omega. Bueno. Se puede definir, hoy no vamos a trabajar en estos espacios, pero podemos definir espacios similares a H-1, considerando el espacio LP como subespacio de LP para P entre 1 e infinito. ¿Cómo es esto? Vamos a considerar W un P, va a ser un subespacio de LP, donde el
gradiente en el sentido de distribuciones de la función pertenece en el cartesiano, n veces cartesianos de los LPs. Eso quiere decir que cada derivada parcial con respecto a x, y en el sentido de distribuciones pertenece en LP. Y en este espacio podemos dar una norma, que es la norma de las funciones a la p más el gradiente de la función a la p y saco raíz pésima a todas ellas. Esta norma es equivalente a otra norma p, que simplemente la integral de u p a la 1 entre p más la integral de u a la p a la 1 entre p. Lo que sucede es que cuando p es igual a 2, esta norma no proviene de un producto interior. Entonces, esta norma no nos da, no es con p igual a 2 Hilbert, no es un espacio de Hilbert. Pero a veces se trabaja indistintamente con esta norma o con esta norma, según sea más cómodo. En general, es preferible usar esta de acá, la primera que puse, para que con P igual a 2 tenemos un espacio de Hilbert. Pero si ustedes encuentran esta norma es correcta, también es una norma en este espacio. Vamos a definir, y esto vale en todos estos espacios, en haga un o en cualquiera de los demás, lo que se llama la traza de la función. Cuidado aquí, estamos en p menor que infinito. La traza de la función es evaluar a la función en la frontera, pero como estamos trabajando en espacios, en clases de equivalencia en LP, sabemos que la frontera tiene medida cero en Rn. Estamos trabajando con la medida de Lebesgue de la frontera, comparándola con Rn. Entonces tiene medida cero. Normalmente a una función en LP de omega no podemos hablar de su valor en la frontera de omega porque es un conjunto de medida cero. Puede tomar cualquier valor. Sin embargo, cuando estamos con estas funciones que pertenecen a LP y su gradiente pertenece a LP, en ese caso sí podemos trabajar con los valores en la frontera. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a definir la traza que va a ir del espacio de Sobolev W1P de funciones en LP cuyo gradiente pertenece a LP, a LP de la frontera. A ver, aquí hay que ver que la frontera de omega tiene medida cero en Rn. Bueno, ¿cómo lo vamos a definir? Pues si la función pertenece a el espacio de Sobolev
intersección las funciones continuas hasta la frontera, simplemente va a valer el valor de la función en la frontera. Y se puede demostrar que existe en este espacio, se puede acotar a la traza de la función, al valor de la función en la frontera por una constante veces la norma en el espacio de Sobolev. Y por tanto, vamos a poder extender de manera continua esta función, ¿sí? Se va a poder extender de manera continua la traza y por tanto va a estar definida para todos los elementos de W1P. Ahora bien, vamos a tener que una función está a W1P0. Recordamos, ¿esto quién es? Es simplemente tomar las funciones de clases infinito con soporte compacto y cerrar con la norma de W1P. Tenemos, esto es mi espacio W1P0. Pues una función va a estar ahí si y solo si la traza de la función vale 0. Es decir, cuando hablemos de funciones en W1P0, vamos a decir que U vale 0 en la frontera, pero es lo mismo que decir la traza, esta función que hemos construido acá, vale 0. Justamente la traza de una función en W1P0 es 0. En ese sentido, se dice que la función vale 0 en la frontera. De manera general, para M en los naturales, siempre podemos tomar el espacio con derivadas de orden M en LP. ¿Quién es eso? Pues van a ser funciones que pertenezcan de manera, lo podemos construir de manera inductiva, son funciones que pertenecen al WM-1P, cuyas derivadas parciales con respecto a Xi en el sentido de distribuciones, cada una de ellas pertenece a LP. No, aquí no es N, es el gradiente pertenece a LP a la N, ¿sí? Y en este espacio vamos a dar una norma que es simplemente tomar todas las derivadas desde 0 hasta el orden M, tomar sus normas en LP a la P y sacar raíz pésima. Siempre vamos a denotar con haga el caso en que P es igual a 2. Es decir, haga un es W2 y haga M es WM2. En otras áreas del análisis hay espacios que se denotan por haga. Hay que tener cuidado porque la literatura no tiene todavía un lenguaje unificado con los espacios de Sobolev. Todavía hay textos donde la notación es distinta. Esta es como la notación que viene más del área francesa, creo yo, pero, por ejemplo,
en libros de origen ruso o de lo que fue la Unión Soviética, la notación para los espacios de Sobolev es otra. Entonces, siempre hay que leer con cuidado cuando se habla de espacios de Sobolev, ver la notación no está unificada. Aunque cada vez más, pero se van a encontrar textos con notaciones distintas, sobre todo si son textos que vienen de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética. Hay muchos libros que se siguen utilizando y que tienen una notación muy distinta. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado con la notación en el caso de los espacios de Sobolev, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco sin hacer las demostraciones formales aún de la solución al problema de Poisson para motivar los teoremas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Recordamos que el uso de los espacios de Sobolev los introduje con la idea de poder resolver ciertos problemas. Entonces, el problema que nos interesa es el problema de Poisson, quiere decir, quiero resolver en un conjunto omega menos laplaciano de U igual a F, donde F es, por ejemplo, una función continua que nos ha sido dada. Además, queremos que U valga 0 sobre gamma, donde gamma es la frontera de omega. Gamma es la frontera de omega. Bueno, entonces, bueno, nos enseñaron en algún momento lo que era solución de una ecuación diferencial y siempre estamos pidiendo que esta solución sea, pues, por lo menos tenga el número de derivadas que están involucradas en la ecuación. En este caso, vamos a decir que U es una solución fuerte si U pertenece a las funciones de clase C2 de omega. Y en cada punto, en cada X en omega, se satisface laplaciano de U igual a mi función. Eso lo queremos punto a punto, ¿verdad? Eso es cuando tenemos una solución fuerte. Ahora vamos a hacer una integración por partes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una función de clase C infinito con soporte compacto, multiplicamos los dos lados de la igualdad de mi ecuación por phi y vamos a integrar sobre omega. Con eso obtenemos esta igualdad. Ahora, sabemos que menos laplaciano de U por phi es simplemente menos la divergencia de phi gradiente de U más gradiente de phi punto U. Y vamos a usar el teorema de la divergencia, ¿verdad? Bueno, tenemos, por tanto, si se da la igualdad, tenemos esta igualdad y como phi es de clase C infinito con soporte compacto, vale 0 en la frontera y está perfectamente bien definido,
por el teorema de la divergencia, pues este término no aparece. Y tenemos que se tiene esta igualdad cuando, si U es solución clásica, solución fuerte, y para todo phi en las funciones de clase C infinito con soporte compacto. Bueno, en realidad, esta formulación, ¿verdad? Si U pertenece a C2 de omega, este término pertenece a L2 a la N. El gradiente va a estar en L2. ¿Sí? F, si F es continua, alguien tiene el micrófono abierto. Ya, abrigada. Si F es continua, F va a pertenecer a L2. Bueno, si estamos en un acotado, por ejemplo, ¿sí? Vamos a estar en L2, el gradiente va a estar en L2 a la N, como la función es de clase C infinito con soporte compacto, eso sí que está en L2 y su gradiente está en L2. Y entonces, para formular 5, no es necesario trabajar con funciones muy regulares. Solamente es necesario que esto sea finito y este lado sea finito. ¿Qué quiere decir eso? Con eso quiero decir que todo tiene sentido si U pertenece a haga un 0 y tenemos la igualdad no para todo phi en las funciones de clase C infinito con soporte compacto, sino para todas las funciones que pertenecen a haga un 0. Y de hecho, no es necesario pedir F en las continuas, sino puedo pedir F, por ejemplo, en L2. Bueno, entonces vamos a decir que U es una solución fraca, creo que se dice, solución débil en español, una solución fraca, si U pertenece a haga un 0 y se satisface la igualdad que puse antes para todo B en haga un 0. Bueno, esa es la idea de solución fraca. Ahora, en realidad no necesito que el lado derecho, este lado, sea una integral. Eso va a tener sentido si tomo un elemento del dual de haga un 0. ¿Por qué? Pues porque puedo querer escribir esto donde F pertenece a haga menos 1. Entonces, si estamos trabajando en un conjunto abierto, no vacío y acotado en una dirección, si yo considero un F en haga menos 1, entonces va a existir una única solución U
del problema, la integral sobre omega de gradiente de B producto interior con gradiente de U igual a F aplicado a B para toda B en haga un cero. Ese es el teorema que queremos demostrar. Vamos a ir poco a poco. No lo he demostrado ahora. Bueno, vamos a ver qué teorema necesitamos. Vamos a suponer que está demostrado. Vamos a demostrar cosas. Y después vamos a ver el teorema de Lax-Milgram, porque necesitamos más cosas para demostrar el teorema de Lax-Milgram. Este es un teorema que se va a usar en general sobre un espacio de Hilbert. ¿Y qué vamos a tener? Voy a tener A, un funcional definido sobre el cartesiano de Haga, cartesiano Haga, y que toma valores en los reales. Estamos tomando espacios de Hilbert reales. Vamos a decir que A es bilineal si yo tomo una función V en Haga y me fijo en la función con la variable entrando en la primera coordenada, ¿sí? Esto, como V está en Haga y está fija, pues esto es una función lineal de Haga los reales. Eso es lo que voy a pedir. Va a ser lineal con V fija de Haga en los reales. Y además va a ser cuando yo pongo otra U en Haga y considero la función A evaluada en U fija y pongo los valores en la segunda coordenada, también va a ser lineal. Entonces, en ese sentido es bilineal. Va a ser continua si existe una constante positiva tal que el valor absoluto de A evaluada en U y en B es menor o igual que la norma de U por la norma de B para todo U y B en Haga. Y vamos a decir que es coercitiva si existe un alfa mayor que 0, de manera que cuando yo evalúo en U y en U, A de UU es mayor o igual que alfa por la norma de U al cuadrado. Bueno, pues el teorema de Lax-Milgram lo que nos dice es que si A es una forma bilineal, continua y coercitiva, y tengo un funcional en Haga prima, va a existir un único elemento U en Haga, de manera que A de U por B va a ser igual a F evaluado en B para todo B en Haga. Y además, si mi funcional A es simétrico, ¿qué quiere decir que sea simétrico? Que yo puedo cambiar U por B y ponerlos en el orden contrario. Entonces, U va a ser un minimizador del funcional que da un medio de A de BB menos F de B. En ese caso, U, solución de lo anterior, minimiza este funcional. Bueno, vamos a demostrar este teorema al final del aula. Vamos a ver cómo se utiliza para lo que nos conviene.
lo que estábamos trabajando. Bueno, puedo definir A de V que sea la integral del gradiente de U punto gradiente de V para cada V en haga un 0. En el teorema pusimos que omega estaba acotado en una dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que se vale, o sea, es válida la desigualdad de Poincaré. ¿Qué nos dice la desigualdad de Poincaré? Que para todo que existe C de omega, tal que para todo U en haga un 0, C veces la integral sobre omega del gradiente de U al cuadrado es mayor o igual que el integral sobre omega de U cuadrado. En particular, tenemos que la norma de U en haga un 0 es menor o igual que C veces la norma del gradiente de U en L2. Entonces, siempre podemos trabajar en este espacio como la norma del gradiente de U en L2. Y como por esta razón, ¿sí? Vamos a tener que A de V es coercitivo en haga un 0. Es bilineal, eso es muy fácil de verlo, porque tenemos que la integral es lineal y simplemente tenemos que ver que A de U alfa V más beta W es igual a alfa A U de V más beta A de U W. Eso pues simplemente por la linealidad de la integral, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí. Esto es simplemente, esto es la integral sobre omega del gradiente de U punto alfa gradiente de V más beta gradiente de W. Y esto es exactamente igual a alfa gradiente de U punto gradiente de V más beta gradiente de U punto gradiente de W. Y esta forma es simétrica. Entonces, es bilineal, porque es lineal así, y es simétrica, entonces es bilineal. Es coercitivo por la desigualdad de Poincaré. Poincaré nos dice, nos va a dar la coercividad, ¿verdad? Y ¿por qué es continuo? Bueno, porque tenemos la desigualdad de Helder en L2 a la N, es decir, esto es menor o igual que la integral del gradiente de U al cuadrado a la 1 medio
por la integral del gradiente de b al cuadrado a la 1/2. Entonces, tenemos que A es bilineal, continua y coercitiva en haga un 0. Por tanto, el teorema de Lax-Milgram nos dice que existe una única solución al problema A de V igual a F de V para todo V en haga un 0. Eso si F está en haga menos 1 y mi solución U pertenece a haga un 0. Y eso es justamente la formulación de solución fraca del problema de Poisson. Entonces, lo que acabamos de hacer con el teorema de Lax-Milgram es resolver fraca de menos laplaciano de U igual a F, U igual a 0 en la frontera de omega, esto en omega. Entonces, para esto sirve el teorema de Lax-Milgram. Bueno, ahora vamos a ver cómo se demuestra el teorema de Lax-Milgram. Y para eso tengo que ver algunos resultados de análisis funcional. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a recordar algunos resultados. Vamos a tener en un espacio de Hilbert, voy a tener K, va a ser un convexo cerrado, no vacío. ¿Qué quiere decir que K sea convexo? Bueno, quiere decir que si yo tengo X en K, Y en K, entonces alfa X más 1 menos alfa Y va a pertenecer a K cuando alfa está entre 0 y 1. Muchas veces nos referimos a esto como una combinación convexa. ¿Sí? Entonces, vamos a estar trabajando en un conjunto convexo, cerrado y no vacío. Voy a tener a phi que vaya de V en R, una función continua y convexa. ¿Qué es una función convexa? Una función convexa, a ver, entonces tengo aquí, entonces phi, ¿qué va a ser? Pues que phi de mi combinación convexa va a ser alfa phi de X, de X, más 1 menos alfa phi de Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo esencialmente quiere decir que la función es de este estilo, ¿verdad? Si yo tengo aquí un segmento
Esa es una combinación convexa entre Xi e Y. Este es todo el segmento, ¿verdad? Esto está dado por alfa X más 1 menos alfa Y cuando alfa pertenece a 0,1. ¿Qué quiere decir que la función sea convexa? Pues que todo queda por abajo de, la función queda por abajo de la recta que une estos puntos, ¿verdad? Queda por abajo, es la azul, esta parte azul. Esta es mi función convexa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a suponer? O bien que mi conjunto convexo es acotado, o bien que mi función es coerciva en K. ¿Qué quiere decir que la función sea coerciva? Que si la norma de V tiende a infinito, phi de V tiende a infinito también. Yo siempre digo que es que abre los brazos. O sea, es una función que va a abrir los brazos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener un mínimo U en Haga y se va a tener que phi de U va a ser menor o igual que phi de V en K. Además, si phi es estrictamente convexa, el punto U es único. Es decir, el dibujo que yo hice era una función phi estrictamente convexa. La desigualdad es estricta cuando son distintos de 0 y de 1. ¿Sí? Bueno, ese resultado lo vamos a utilizar para demostrar el teorema de la proyección. ¿Qué va a ser el teorema de la proyección? Bueno, en un espacio de Hilbert Haga y tengo un subconjunto A no vacío. Vamos a definir el conjunto ortogonal de A. Van a ser los elementos de Haga, tales que el producto interior de X con Y es igual a 0 para todo Y en A. Es lo que hacemos en R2 para tomar una proyección sobre un conjunto, pues ahora lo hacemos en nuestro espacio de Hilbert, en R2, en Rn, lo hemos hecho muchas veces. Es simplemente hacer esa misma idea de conjunto ortogonal en un espacio de Hilbert. Tenemos un producto interior, se puede definir fácilmente este conjunto ortogonal. Bueno, si tenemos un ortogonal, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que el ortogonal va a ser un subespacio cerrado de Haga. Y bueno, pues es fácil ver que es cerrado. ¿Por qué? Porque si yo tengo Xn en A ortogonal y Xn converge a algún punto en Haga, ¿qué va a pasar eso? Pues vamos a tener que Xn con Y va a ser igual a 0 para todo Y en A. Tenemos que Xn converge a X, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que Xn menos X por Y, ¿qué va a pasar? Esto, pues,
converge a 0, ¿sí? Siempre, pero xn menos x por y es igual a xn por y menos x por y. Y esto siempre vale 0, porque estamos en el ortogonal a A. Por tanto, x por y tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Pues tiene que ser 0 siempre, ¿sí? Entonces, es fácil ver que es un cerrado, es un subespacio, porque el producto interior, cuando dejo un valor, es un valor fijo, es lineal, y vamos a tener que el ortogonal de un conjunto intersección el conjunto, pues es el 0, el elemento 0 del espacio de Hilbert. Bueno, el teorema que nos interesa aquí es el siguiente, es el teorema de la proyección. Si yo tengo Haga un espacio de Hilbert y K un convexo cerrado, no vacío, y un elemento X0 en Haga. Entonces, va a existir un único punto X chapeau que verifica que la distancia de X chapeau a X0 es el ínfimo de los X en mi convexo cerrado que buscan la distancia con X0. Y además, X chapeau es el único punto de Haga que verifica que X chapeau pertenece acá y tenemos que el producto interior de X0 menos X chapeau con X menos X chapeau es menor o igual que 0 para todo elemento de mi convexo cerrado y no vacío. Es realmente, si uno piensa en R2, tengo una recta, tengo un punto en fuera, pues yo puedo tomar una proyección ortogonal sobre esta recta. Puede ser un acotado, pues un convexo, un cerrado, puede ser incluso un subconjunto de este estilo, pues yo puedo proyectar y ver cuál es el que satisface la distancia mínima. Puedo tomar esta distancia de X0 a mi convexo cerrado y esa distancia va a tener un mínimo. Bueno, pues para ver la existencia y unicidad de la solución de esta distancia, lo que usamos es este teorema. Este es el teorema 10, perdón que no lo dice. Y ¿por qué podemos aplicar este teorema? Bueno, porque la distancia es un funcional convexo y estamos trabajando en un convexo, ¿sí? Entonces, se tiene que la distancia de X chapeau a X0 al cuadrado, pues va a estar acotada. De hecho, es exactamente igual que esto,
¿verdad? Es simplemente desarrollar esta distancia al cuadrado. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues en particular vamos a tener que esta distancia va a ser menor o igual que t cuadrado por la norma de x menos x Chapeu al cuadrado. Y cuando dividimos por t y hacemos t tender a 0, obtenemos esta desigualdad exactamente. Y también tenemos que si x Chapeu verifica esta desigualdad, ¿sí? Pues para cada x en mi convexo, vamos a tener, escribimos lo que quiere decir esta norma, ¿verdad? Y se va a tener exactamente lo que necesitábamos y tenemos que se realice el mínimo, ¿verdad? Bueno, pues esto es el teorema de la proyección. Entonces, lo que les había comentado era que justamente la interpretación geométrica es cuando, por ejemplo, estamos en Haga igual a Rn, es X Chapeu, es el punto de mi convexo cerrado que está a menor distancia posible de x0. Y por eso se le llama la proyección de x0 sobre K. Y el teorema de la proyección también puede decir que tenemos un resultado de existencia y unicidad para resolver 7, ¿sí? Es decir, podemos decir que existe un único X Chapeu que verifica esta desigualdad. Es una forma de resolver este problema. Bueno, como caso particular del teorema de la proyección, tenemos este resultado. Si M es un subespacio cerrado, a ver, en particular M es convexo porque cualquier combinación lineal pertenece de dos elementos de M, pertenece a M, la combinación convexa va a pertenecer al subespacio y tengo un X0 en el espacio total en Haga, pues va a haber un punto único donde se realice ese mínimo. El X Chapeu entonces va a verificar que la distancia de X Chapeu a X0 es el mínimo, el ínfimo de las distancias de X a X0 con X en M, pero de hecho es un mínimo, ¿verdad? Porque X Chapeu pertenece al subespacio. Y además, X Chapeu es el único punto de Haga que verifica que X Chapeu pertenece al subespacio cerrado y además X0 menos X Chapeu pertenece al subespacio ortogonal a M, ¿sí? No sé si lo tengo hecho, no. Bueno, ¿esto por qué lo tenemos? Bueno, tenemos 7, ¿verdad? Tenemos esta desigualdad
porque es siempre en un convexo cerrado, no vacío, va a existir un elemento Chi-Chapeau que verifique esta desigualdad. Es decir, vamos a tener que X0 menos Chi-Chapeau por Producto Interior con X menos Chi-Chapeau, eso siempre va a ser menor o igual que 0 para todo X en M, ¿verdad? Pero ¿esto qué me dice? A ver, eso me está diciendo, voy a abrir el Producto Interno, me dice que X0 menos X-Chapeau, ¿sí? Por X va a ser menor o igual que X0 menos Chi-Chapeau por Chi-Chapeau, ¿sí? ¿Eso para quién? Para todo X en M, ¿de acuerdo? Pero, ¿dónde estamos? Estamos en M, que es un subespacio cerrado de Haga. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que si yo tomo lambda en, por ejemplo, R más y un X en M, pues lambda X pertenece a M. Entonces vamos a tener que X0 menos Chi-Chapeau por lambda X va a ser menor o igual que este valor. Pero este valor está fijo. Entonces, ¿qué me va a decir? Pues me dice en particular que X0 menos X-Chapeau por X es menor o igual que X0 menos Chi-Chapeau por Chi-Chapeau dividido entre lambda. Esto es para todo lambda mayor que 0 y para todo X en M. ¿Qué puedo hacer? Pues hacer lambda tender infinito. ¿Y qué va a querer decir? Que X0 menos Chi-Chapeau X va a ser menor o igual que 0 para todo X en M. Pero esto que hice aquí también es válido cuando ahora yo tomo lambda en los reales negativos. Si lambda está en los reales negativos, cuando yo divido por lambda, esta desigualdad es al contrario, ¿verdad? Y hago lambda tender a menos infinito. Y por tanto, esto va a ser mayor o igual que 0 para todo X en M. Y eso quiere decir que X0 menos X-Chapeau por X es igual a 0 para todo X en M. Eso es justamente la definición de pertenecer al ortogonal a M. ¿De acuerdo?
ese tipo de argumento se usa mucho cuando estamos en, eh, en subespacios vectoriales, ¿sí? Que se da una igualdad a cero por estar en un espacio vectorial. Bueno, el teorema de Lax-Milgram, entonces ya lo vamos a poder demostrar. Ahora lo escribí creo que un poco distinto. Entonces, ¿qué dice el teorema de Lax-Milgram? Dice, si A es una forma bilineal continua y coercitiva y tengo un elemento F en el dual de Haga, entonces va a existir un único Ushapeu en Haga, tal que cuando yo escribo A de Ushapeu por B va a ser igual a F de B para todo B en Haga y mi Ushapeu va a pertenecer en el conjunto. Si además A es simétrica, entonces Ushapeu va a ser una solución del problema de mínimos, un medio de A de Ushapeu menos F de Ushapeu igual a S ínfimo. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues usando nuevamente el teorema de representación de Riesz, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dado un F en el dual, yo puedo encontrar a un elemento de Haga de manera que por el teorema de representación de Riesz me resuelva, es decir, F pertenece a Haga prima, yo sé que existe UF tal que UF de B es igual a F de B para todo B en Haga, ¿verdad? Ese es lo que me dice el teorema de representación de Riesz. Por otro lado, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero resolver, puedo, dado mi forma bilineal, yo puedo definir a Ushapeu de B como aplicar en la primera coordenada Ushapeu. Esa queda ahí quieta, ¿verdad? Eso me genera un operador que es A de Ushapeu aplicado a B con mi forma bilineal, ¿sí? ¿Nosotros qué sabemos? Bueno, sabemos que A es coerciva. ¿Por qué? Porque A, B, B es mayor o igual que alfa veces la norma de B al cuadrado. Bueno, existe una alfa que hace eso. Entonces, la norma de este operador, es decir, A de Ushapeu, Ushapeu es mayor o igual que la norma de Ushapeu al cuadrado, y esto es como si fuese la norma de A Ushapeu aplicado a Ushapeu, ¿sí? Dividimos por la norma de Ushapeu y tenemos esta desigualdad, ¿sí? Por tanto, 12
tenemos a lo más una solución por esta desigualdad. Si hay una, es a lo más una. Hay que ver que existe al menos una. Pues para ello vamos a estudiar el rango de A, esta aplicación, ¿sí? Vamos a ver qué es a la vez cerrado y denso en H. Probar que es denso quiere decir que el ortogonal es el 0. ¿Y por qué tenemos eso? Bueno, si yo tengo un elemento en el ortogonal de A, entonces vamos a tener que 0 es A de B por B, y eso es mayor o igual que la norma de B al cuadrado, y por tanto, B es 0. Ahora, ¿por qué el rango de A es cerrado? Bueno, si yo tengo una sucesión en Haga de manera que A de UN converge a un elemento B, queremos ver que B pertenece al rango de mi operador, ¿sí? Pero tenemos la coercividad de la forma bilineal. Entonces, lo que me está diciendo, esto no es más que A de UN menos UM, UN menos UM, ¿verdad? Pues esto es menor o igual por, que es una forma bilineal continua, pues va a estar acotado por esto. Y si A de UN converge a una B, pues esto es de Cauchy, ¿sí? Y por tanto, esto es de Cauchy, ¿sí? Divido por esto. Entonces, la sucesión UN es una sucesión de Cauchy. Estamos en un espacio de Hilbert, por tanto, converge. Existe UN que converge a U. Pero, ¿quién es? Si UN converge a U, vamos a tener que el límite, porque A de UN converge a B, por tanto, B va a ser igual a de U, y la B va a estar en el rango, que es lo que queríamos demostrar. Ahora, para ver que U Chapeu está caracterizado por 11, cuando A es simétrica, vamos a razonar de la siguiente manera. Pues, ¿qué es lo que me da? Bueno, este producto, esta forma bilineal, es un nuevo producto interior en Haga y me va a determinar una norma. Bueno, este es el teorema. ¡Ah! Hice algo mal, perdón. Ahora voy. Tenemos el teorema de la proyección, ¿sí? Este es el teorema de la proyección. Esto es proyección. ¿Sí? A ver, cuando A es simétrico, es decir, cuando A de V es igual a A de B
U, podemos decir que A de U V es un producto interior y tenemos una norma asociada. O sea, podemos definir VA como esto, ¿sí? Como es una forma bilineal, continua y coercitiva, nos da una norma, la coercividad y la continuidad nos dice que esta nueva norma es equivalente a la norma anterior. Por tanto, podemos usar el teorema de la proyección. Y el teorema de la proyección nos dice que existe un único elemento U tilde F que resuelve esto. Esto es un producto interior nuevo, ¿verdad? Igual a F de B para todo espacio. Ahí. Es decir, la solución es U chapeu de F, es el único punto donde se minimiza esta nueva norma. Pero, ¿quién es esa norma? Pues esta norma lo puedo escribir como un medio de A de B por B menos F de B más un medio de la norma de UF al cuadrado en este espacio y tenemos que se verifica este resultado. Tenemos ese infin, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso era el teorema de Lax-Milgram. Bueno, ahora les quiero hablar por hoy, y creo que voy a terminar un poco antes, de algunos problemas en dimensión 1, donde es más fácil ver ciertos resultados o por qué nos interesan ciertos resultados. En dimensión 1, cuando tenemos un intervalo acotado, el teorema de Lax-Milgram nos dice que existe una única solución U en haga un 0 que resuelve este problema para, si yo tengo una F en L2, pues vamos a tener una única solución para todo V en haga un 0. En particular, podemos trabajar con funciones de clase C infinito con soporte compacto, ¿verdad? Porque haga un 0 es la cerradura de las funciones de clase C infinito con soporte compacto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me dice, podemos leer esta igualdad de una manera diferente, ¿verdad? Me dice que yo voy a tener ushis, fishis, lo voy a escribir con phi para que lo vean, es igual a la integral de f por phi para toda phi en las funciones de clase C infinito con soporte compacto. ¿Qué me está diciendo esto? Me dice que la distribución esta es igual a F de phi, ¿sí? Y justamente lo que me dice es que pertenece una F
esta pertenece a L2, ¿sí? Y esto, ¿qué me está diciendo? Que puedo derivar a la distribución que a Fishis le aplica Ushis como una derivada en el sentido de distribuciones en L2. Es decir, la segunda derivada en sentido de distribuciones es una función en L2. Quiere decir, para dimensión 1, estamos en dimensión 1, lo que me está diciendo es que esta igualdad se tiene como funciones de L2, es decir, no la tengo en cada punto del intervalo, pero sí es una igualdad casi en todo punto. Y me está diciendo que mi solución del problema de Poisson es más regular de lo que inicial la solución Fraca es más regular. ¿Por qué? Porque dos derivadas son una función f en L2. Dos derivadas en el sentido de distribuciones pertenecen a L2. Y eso me está diciendo que en realidad mi U solución Fraca no es una solución únicamente en haga un cero, sino que además tiene, recordemos, WMP, en este caso es haga M con M igual a 2, me dice que mi función U, solución del problema, es un poco más regular. Su segunda derivada pertenece a L2. Entonces, la solución fraca no es tan fraca, ¿sí? Bueno, vamos a ver, hoy no, pero la próxima aula vamos a empezar a hablar de lo que son las inclusiones de Sobolev. Nos va a decir que los espacios de Sobolev, dependiendo de la dimensión, vamos a ir teniendo más regularidad que solamente ser L2 o solamente ser haga un cero, ¿sí? En particular en dimensión 1, voy a tener que la función o su representante va a ser continua hasta la frontera y como acabamos de ver que U está en haga 2, entonces la derivada va a ser continua hasta la frontera. Si además F es continua hasta la frontera, vamos a tener que U es de clase C2 hasta la frontera y por tanto es la solución clásica. Entonces, hemos debilitado la noción de solución, pero en muchas ocasiones podemos regresar a la solución fuerte, como nos enseñaron en nuestros cursos de matemáticas más elementales, ¿sí? Bueno, ahora hemos podido resolver el problema de Poisson porque estábamos trabajando en haga un cero, ¿sí? De, por ejemplo, el intervalo AB. ¿Qué pasa si ahora cambio las condiciones de frontera? Muy simple, pongo otros valores. Pongo U de 0 que valga A y U de 1 que valga B, cuando estoy en el intervalo 0,1. Bueno, lo que puedo hacer, y eso siempre lo puedo hacer, es
construir una función haga minúscula, haga de x que sea de clase C2 en 0,1, de manera que haga en 0 valga A y en 1 valga B. Puedo trabajar con esta función. Después, ¿qué hago? Bueno, si yo imagino tener una solución de este problema, pues voy a definir a B como la solución de mi problema menos haga. ¿Qué ecuación va a satisfacer la B? Pues en la frontera va a valer 0, porque estoy quitando los valores precisamente en 0. ¿Y qué ecuación va a satisfacer la B? Pues va a ser menos el laplaciano de B, va a ser F, que era lo que ya tenía, más 2 veces la derivada de haga con respecto a x, pero esta función es de clase C2. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que este término va a estar en L2, ¿sí? O incluso en las continuas. Y hemos transformado el problema de las condiciones Dirichlet, que es cuando el valor de la función, ¿sí? A condiciones Dirichlet homogéneas, que es cuando el valor de la función en la frontera vale 0 y podemos resolverlo. Ahora, podríamos pensar en lo que se conoce como un problema de Sturm-Liouville. Y es, si yo quiero una P de clase C1, si la tengo, una función de clase C1 hasta la frontera del intervalo. Y una Q de clase C1 también hasta la frontera. Y una función F en L2. Donde pido que P de x sea mayor o igual que una alfa positiva. Entonces, yo puedo buscar resolver esta ecuación, que ya no es la que teníamos antes, ¿sí? Ahora tengo menos la derivada con respecto a x de P veces B sub x, la derivada con respecto a x, más que por B igual a F. Quiero resolver este problema. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues intentar buscar una noción de solución, ¿sí? ¿Qué sabemos? Que si B es una solución clásica, yo puedo multiplicar por una U de clase C1, por ejemplo. Entonces, U de clase C1 hasta la frontera, multiplico por U, integro por partes, ¿y qué me da? Pues obtengo esto. Cuando yo integro por partes, es decir, tengo menos la integral de PV sub X por U, va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a la integral de PVx UX más menos la integral, no, sin integral, menos PVx U evaluado de 0 a 1. Entonces, si yo pido que U en 0 y en 1 valga 0, con funciones de soporte compacto lo puedo hacer, lo que voy a encontrar es esta igualdad, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Pues, por ejemplo, cuando
que es mayor o igual que 0, esto me define una forma bilineal continua y coercitiva en haga 1, 0 de mi intervalo, ¿sí? Y puedo utilizar nuevamente el teorema de Lax-Milgram y resolver el A de B U igual a F de B para todo B en haga un 0. Bueno, aquí estoy poniendo F en L2, pero F puede pertenecer a haga menos 1, ¿sí? ¿Qué otro problema puedo intentar resolver? Bueno, lo que puse antes de condiciones en la frontera es lo que se conoce como condiciones Dirichlet. Y ahora puedo buscar que en la frontera, estamos en el intervalo 0, en este punto y en este punto, la derivada normal valga 0. En este caso, la derivada es solo, la derivada normal es la derivada, ¿verdad? Entonces, podemos pedir que valga 0. Y ahora podemos intentar resolver este problema. Menos Laplaciano de U más U igual a F en 0, 1. Bueno, lo que voy a hacer es, pues, encontrar, usando el teorema de Lax-Milgram, una solución a este problema, y por eso, a ver, esta parte es interesante. Yo cambié mis condiciones, ¿sí? El teorema de la traza me indicaba que si yo estoy trabajando en haga un, la traza, si yo tengo U aquí, la traza de U pertenece a L2 de la frontera, ¿verdad? Bueno, entonces teníamos que U, en este caso, cuando estábamos en el caso de condiciones Dirichlet, U valía 0, es decir, estaba en haga un 0, ¿sí? Y en haga un 0, en un acotado, tenemos la desigualdad de Poincaré. La desigualdad de Poincaré me permitía decir que la norma del gradiente de U al cuadrado con una constante era mayor o igual que la norma de U al cuadrado en haga 1, que es la integral del gradiente al cuadrado más U cuadrada. Pero teníamos Poincaré y nos permite esto, que es la coercividad de la forma bilineal. Si yo quiero trabajar con estas condiciones de frontera, para empezar, en el sentido fraco, no sé muy bien qué quiere decir porque no tenemos la traza, pero lo que es seguro es que tengo que agregar a la U para tener coercividad y poder usar el teorema de Lax-Milgram. Es decir, yo voy a querer resolver el
Vx, Ux más UV igual a FV, ¿sí? Y eso, entonces, hay que poderlo trabajar en haga un. Para poder tendríamos esto, solución fraca, o sea, débil en español, una solución fraca. Si resolvemos este problema y después ver que en realidad tenemos algo más regular, es decir, estamos en haga 2. ¿Cómo es una solución clásica? Pues cuando yo puedo integrar por partes, como las condiciones Neumann, tenemos menos UX por V, yo integro sobre U, ¿esto quién es? Esto es la integral de UX VX, luego menos la menos las condiciones de frontera, menos UX V evaluado de 0 a 1. Si la solución es clásica, si es de clase C2, este término es 0 porque tengo UX de 1 igual a UX de 0 y esto vale 0. ¿Sí? Entonces, una solución clásica resuelve esta igualdad. El teorema de Lax-Milgram, utilizando el teorema de Lax-Milgram, me dice que tengo una única solución U en haga 1, que es una solución frac. Y después vamos a ver que tenemos más regularidad. ¿Y cómo? Pues nuevamente, si yo tomo funciones prueba de clases infinito con soporte compacto, vamos a tener esta igualdad. Pero esto pertenece a L2. Eso me está diciendo, aquí yo tengo una F de X va a ser igual a una G por V para toda V en las funciones de clase C infinito con soporte compacto. G es F menos U, ¿sí? Esto pertenece a L2. ¿Eso qué me está diciendo? Que menos G es la derivada en el sentido de distribuciones de la F con respecto a X. Y eso me dice entonces que como F es igual a UX, me dice que la parcial de orden 2 de X pertenece a L2, es decir, U pertenece a haga 2. Y tenemos más regularidad de mi solución frac. Entonces, en esa situación, U pertenece a haga 2 y por tanto la solución fraca es un poco mejor que lo que nos da el teorema de Lax-Milgram. Bueno, ¿qué sabemos de esta función? No hemos visto las inyecciones de Sobolev, que es lo que voy a empezar la próxima aula, y es que en particular U es de clase C1 hasta la frontera de omega,
y en algún sentido podemos deshacer la integración por partes, ¿sí? Y ver que se satisface en esta igualdad en L2 de mi intervalo. Y además, bueno, no sale lo último que escribí, se puede ver que UX de 1 es igual a UX de 0 y es igual a 0. ¿Y eso por qué? Porque esto lo puedo hacer para toda B en haga 1 de 1 del intervalo, perdón, y puedo poner cualquier valor para la B en la frontera. Por el teorema de la traza, sabemos que B toma valores en la frontera, ¿sí? De hecho, bueno, la función va a ser continua por las inyecciones de Sobolev que vamos a ver la próxima aula. Entonces, aquí puedo poner cualquier valor para la B, ¿sí? Cuando yo ponga cualquier valor, puedo poner en particular que b de 0 sea 0, con lo cual UX de 1 va a ser 0. Puedo poner cualquier valor para b de 1 y b de 0 va a ser igual a 0 y por tanto se tiene el resultado de que la solución fraca no es de clase C2, porque es únicamente clase C1, pero se tiene esta igualdad en L2, es decir, casi en todo punto, y además sí se tiene que vale 0 en la frontera. Bueno, pues la idea va a ser estudiar inclusiones de Sobolev en la próxima aula y por hoy es todo. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, si todo quedó claro.